en esta hermosa noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, pueden tomar sus asientos en esta hora. Quiero darles la bienvenida en el nombre glorioso de Jesucristo, esperando en el Señor que hayan pasado bien estos 3 días, ¿verdad? Que estuvimos, que llevamos ya durante esta semana. Gloria al Señor. Y bueno, aconsejándole siempre a seguir adelante, perseverando, porque tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Orando siempre por los demás hermanos. No se olviden en sus oraciones de orar por los demás hermanos. Hay situaciones diferentes en cada persona, en cada familia, ¿verdad? Entonces, llevémonos en oración y que Dios sea ayudándolos y proveyéndoles todo lo que necesitan. Gloria al Señor. Así es de que en esta noche abrimos la Biblia en el capítulo 7 de Hebreos. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos los hermanos. Abrimos la Biblia en Hebreos capítulo 7 para continuar con nuestro estudio bíblico de este hermoso libro. Gloria al Señor. Que no está titulado como libro ni como carta. Pensamos de que es una carta, pero también pensamos que es un libro. Gloria al Señor. Porque normalmente las cartas, como todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, ven que tiene el título, la epístola. Epístola significa carta a los romanos. Gloria al Señor. Pero Hebreos está como todos los libros del Antiguo Testamento y los primeros del Nuevo, que solamente está el nombre. Entonces podemos titularlo como un libro, ¿verdad? Pero que también tiene una escritura en estilo de carta, porque vemos de que no está contando, no es un libro de historia como por ejemplo los libros del Antiguo Testamento, libros de historia, libros de alabanzas y de oraciones como el libro de los Salmos, o de proverbios, dichos como el libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, aunque no tiene el título de carta, el contenido parece ser claramente que fue una carta escrita a los hebreos. Gloria al Señor. Porque trata directamente al pueblo cristiano hebreo, los que se convirtieron a Cristo. Entonces trata directamente con ellos y es un tesoro esta escritura, porque hasta el día de hoy nosotros podemos aprender y podemos edificarnos por el contenido de esta carta o libro a los hebreos. Gloria al Señor. Y bueno, estamos ya en el capítulo 7 casi terminando, ¿verdad? Y si Dios nos ayuda vamos a entrar al 8, pero haciendo un repaso de lo que hemos visto en este capítulo 7, más bien desde el capítulo 5 al 7, que son estos 3 capítulos que hacen un énfasis en un personaje que aparece, de repente aparece por una vez, y es un personaje como muy misterioso, porque solamente aparece una vez, como en 2-3 versículos en Génesis 14, y nuevamente, y luego no aparece en ninguna parte de la Biblia, sino solamente cuando Dios habla y hace mención de este personaje, y cuando el escritor a los hebreos
trae a colación este personaje llamado Melquisedec, gloria a Dios, para exaltar el sacerdocio de Jesucristo aún sobre el sacerdocio de Levítico, el sacerdocio levítico. Y como este personaje Melquisedec, como dice la Biblia, no tiene principio de días ni final de días, es decir, no se sabe cuándo nació y tampoco se sabe cuándo murió. No hay un registro. Y dice sin padre y sin genealogía. Tampoco se le conoce como a todos los personajes de la Biblia que se sabe hijo de fulano, de la línea de Abraham, de Noé, de las tribus. Entonces no tiene ningún registro, ni de cuándo nació, ni de cuándo murió, ni quién es su papá, ni quién es su mamá, ni a qué familia pertenece. Por eso se le califica como alguien misterioso, ¿no? Que aparece, pero es alguien importante porque trae, la Biblia lo presenta como rey y sacerdote, que aún dice la palabra de Dios que Abraham siendo el padre de la fe, siendo el hombre que Dios apartó para formar una nación y para que a través de esa nación viniese el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Aún dice que cuando regresó de la guerra y venció a los reyes y recuperó a Lot, su pariente, y todos los bienes de Sodoma, del rey de Sodoma, que se habían llevado estos reyes, y lo trajo. Dice que Melquisedec salió al encuentro y lo bendijo y le dio pan, le dio vino, le dio de comer, en otras palabras, y lo bendijo. Y Abraham no rechazó la bendición de este sacerdote, es decir, Abraham reconoció, o más bien Abraham sabía quién era él, aunque Abraham no hace mención de él. Y nadie de la familia de Abraham hace mención de él, y nadie hace mención de él. Pero él recibió la bendición, recibió el pan, recibió el vino, y dice la Biblia que Abraham diezmó a Melquisedec de lo que él había ganado. O sea, para que le haya dado el diezmo significa que él sabía quién era y lo reconoció como, lo dice la Biblia, que era un sacerdote, rey y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Entonces Abraham lo reconoció. Ahora bien, ¿por qué el escritor a los hebreos habla de Melquisedec? Tomando en cuenta que estamos hablando de un pueblo hebreo o de una iglesia hebrea, ¿verdad? Y los hebreos, más que nadie, tenían el conocimiento y conocían la historia. Los hebreos han conocido Génesis a Malaquías mejor que nosotros, porque ellos se han dedicado a leer todo lo de la ley, y todo lo de la ley incluye Génesis, y ellos conocen. Por eso cuando ustedes ven a Esteban predicarle a los hebreos, Esteban les predica todo el Antiguo Testamento. Les predica a Abraham, les predica a Moisés, les predica a David, y les predica todo eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien instruidos en la palabra del Señor. Entonces, el escritor a los hebreos trae a colación todo esto, como hemos visto desde el capítulo número 1. El escritor a los hebreos está presentando la superioridad de Jesucristo sobre de todo, aún sobre los ángeles. Comienza con los profetas, continúa con los ángeles, continúa con Moisés, aún superior a Moisés. Y luego
habla del sacerdocio levítico, que este sacerdote, sumo sacerdote, es superior al Levítico porque no viene de ese orden, sino que viene del orden de Melquisedec, que es un orden totalmente diferente y separado al orden levítico. Gloria al Señor. Ahora bien, estábamos viendo en el capítulo 7 algo importante y hemos venido viendo algo importante en este cambio, porque este sumo sacerdote es más excelente y más perfecto, o más bien dicho, este orden de Melquisedec es mucho más perfecto y mejor, porque en el caso de Jesucristo, como se dice de Melquisedec, que no tiene principio de días ni principio de ni final de días, nuestro Señor Jesucristo también dice la Biblia que Él viene de los días de la eternidad. ¿Sí? Sus salidas, dice, son desde los días de la eternidad. Gloria al Señor. Entonces Él viene y Él muere, pero resucita. ¿Qué significa esto? Que Él sigue vivo. ¿Verdad? Él sigue vivo. Entonces, el orden de Melquisedec solo presenta una figura en el Antiguo Testamento y el orden de Melquisedec solamente presenta uno en el Nuevo Testamento. Que Melquisedec sería una figura del verdadero, porque el verdadero es Jesucristo. Aleluya. Y en el capítulo 7, versículo 12, dice la palabra del Señor, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aleluya. Cambiando el sacerdocio, también ¿qué hay que hacer? Cambiar la ley. Y aquí vamos a tomar algo en cuenta, porque aunque habla de un cambio de ley, no generaliza toda la ley. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en el contexto de lo que estamos hablando, y lo que estamos hablando es sobre el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio levítico no se manejaba así por así, sino había unas leyes que Dios mismo había mandado a Moisés que instruyese a Aarón. Leyes de cómo debería de vestir el sacerdote. Leyes de cómo debía el sacerdote ejercer su ministerio. Leyes de sacrificios. Y hay un montón de leyes que los vemos en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esas leyes? Que por esas leyes, por esos trabajos de la ley, nadie puede ser justificado. Entonces, el mismo escritor nos va a explicar acá, donde dice por qué el cambio, y vamos a ver el versículo 18. Gloria al Señor. Entonces, en el versículo 18 dice la palabra: queda pues abrogado el mandamiento anterior, ¿a causa de qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Es decir, que aunque venía de parte de Dios y era una instrucción de parte de Dios, eran leyes que Dios había dado, pero no era eficaz. ¿Por qué no era eficaz? Lo vamos a aprender más adelante, pero voy a adelantar un poco. Porque había que hacerlo ¿cuántas veces al año? Había que hacerlo una vez al año. Una vez al año. El sacerdote o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre ajena y presentaba el sacrificio para el perdón de los pecados de la nación. Y esto era ese sacrificio anual, pero cada vez
que alguien cometía pecado, tenía que presentarse ante el sacerdote con un corderito, con una paloma, si era pobre, con lo que tuviera, pero tenía que presentar la vida de alguien más, tenía que ser sacrificada para que cubriera su culpa, cubriera su pecado. ¿Por qué era ineficaz? Porque estos sacrificios no quitaban el pecado. Cosa que vino el Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Fíjese que nosotros ya no tenemos pecado. Nosotros ya no tenemos pecado. No hemos sido perfeccionados en el sentido que aún se nos salen algunas cosas, pero nosotros ya no vivimos ni practicamos el pecado. ¿Por qué creen ustedes que nosotros no practicamos el pecado? Porque Jesús no lo cubrió, sino lo quitó, cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdote, o más bien dicho, el sacrificio que el sacerdote presentaba, cubría el pecado. O sea, yo seguía teniendo mi pecado ahí. Lo cubría, pero no lo quitaba, y como lo cubría, entonces yo seguía siendo un practicante del pecado. Estaba ahí, el pecado tenía poder en mí. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros fuimos librados o liberados del pecado, y ahora nosotros ya no andamos conforme a la carne. El que anda conforme a la carne anda conforme al pecado. Si no andamos conforme a el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que esa ley de la que estamos hablando, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. No tenía poder, no tenía eficacia para poder quitar el pecado y hacer libre al hombre. Ahora aquí hay, en el versículo 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Entonces le está hablando a quiénes? A los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos fueron practicantes de la ley al 100%. Esa era su vida religiosa. Poner por obra la ley. Pero la ley, aunque la ponían por obra, ellos seguían siendo pecadores. Seguían siendo pecadores, y el pecado tenía una fuerza en ellos. Romanos capítulo 3 y el versículo 20 dice la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aleluya. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, a través de la ley se dio a conocer que Dios iba a justificar a todo aquel que creyese en él, a todo aquel que recibiese el testimonio. Aleluya. Y ahora nosotros ya no andamos conforme a la ley, sino andamos conforme al Espíritu. Porque ahora nosotros fuimos transformados. Somos nuevas criaturas. Y fuimos justificados. Y la gracia de Dios nos ha perfeccionado. Es decir, nos ha presentado delante de Dios justos. Aleluya. Volvemos a Hebreos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Como está entre paréntesis, entonces está resaltando que la ley, esa parte importante, que la ley
no perfeccionó nada. Y está hablando en términos, ¿qué? Del pasado, ¿verdad? No perfeccionó. No le está diciendo al pueblo hebreo, no perfecciona. No perfeccionó porque ya, vamos a ver más adelante que ya su poder, todo ha quedado eliminado. Ahora dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Está hablando de que si hay un nuevo sacerdocio, hay una nueva, dice que ha sido removido. El versículo 12 del versículo del capítulo 7 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, habla acá de que quedó abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Si queda abrogado, queda terminado, entonces se tiene que introducir algo nuevo. Entonces dice el versículo 19 que se introdujo de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué representaba la ley para los judíos? La forma de acercarse a Dios, la forma de obedecer a Dios, la forma de tener comunión con Dios, era guardando la ley. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre acaudalado que se acercó a Jesucristo y le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida? ¿Qué le preguntó Jesús? La primera pregunta fue, ¿los mandamientos sabes? Mire que lo primero que le preguntó, ¿qué contestó él? Desde mi niñez. Y dice que Jesús se alegró. ¿Sí? Entonces, era la forma de ellos, ¿cómo? Relacionarse con Dios, cumpliendo con los mandamientos. Era la forma de vivir rectamente. Pero encontramos de que esto se tenía que repetir y repetir y repetir y repetir. Por eso el escritor dice que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Y aquí dice que era débil y era ineficaz. En otra parte de la Biblia dice que la ley se añadió o fue una añadidura hasta que se manifestase la gracia, hasta que se manifestase la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Sigue diciendo, y esto no fue hecho sin juramento, porque acuérdense que Dios mismo juró, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo. Entonces, ¿quiénes son nosotros? El sacerdocio levítico. Ellos fueron establecidos y no hubo un juramento de parte de Dios, pero cuando habla de habla de Jesucristo. Dice la Biblia, ahí mismo, en el 21, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mire que esto no lo tenían los sacerdotes. Los sacerdotes del Antiguo Testamento levítico era un sacerdocio mediador, ¿verdad? Ellos mediaban entre el pueblo y Dios. Ellos eran ese puente. Pero aquí no habla de solamente un mediador, sino de un fiador. Un fiador, uno que garantiza, ¿sí? Entonces dice la Biblia, un fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea que tenemos garantizado nosotros, no él. Nosotros tenemos garantizado un sacerdote que no nos lo van a cambiar. Nadie lo va a reemplazar. Entonces él es el fiador de un mejor pacto. Entonces en él nosotros tenemos la esperanza asegurada. Tenemos la seguridad de que todo lo que está dicho de este nuevo pacto se cumple en él. Él es el que nos garantiza el cumplimiento de todo. Aleluya. ¿Por qué? Porque no habrá un cambio. Todos conocemos que en todo sistema establecido en la tierra, sea religioso, sea gubernamental, cuando termina una vigencia, ¿qué pasa? Hay cambios. Y no solamente cambios de personas que van a ejercer gobierno o a dirigir, sino juntamente con la persona vienen cambios de ideas nuevas. Eso pasó en el sacerdocio levítico. Por eso, fíjese que Dios dio una cantidad de leyes, pero el sacerdocio levítico le fue agregando y agregando y agregando, y se cree que llegaron como a cerca de 630 leyes, pero de las que Dios no dio. Y Jesucristo hizo énfasis en eso, y le dijo a ellos que ellos invalidaban el mandamiento. Invalidaban el mandamiento. ¿Poniendo qué? Cargas sobre el pueblo, es decir, otras leyes. Siguiendo, dice el Señor Jesucristo, doctrinas de hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué pasó eso? Porque los primeros sacerdotes que recibieron el mandamiento murieron. Murió Moisés, murió Aarón. ¿Y qué pasó? Ya no hubo palabra directa de Dios a través de estos hombres. Entonces los hombres, en vista de las necesidades que se presentaban, empezaron a erigir nuevas leyes que se las atribuyeron al sacerdocio levítico. Cosas que dice la Biblia que fueron ineficaces, débiles. Aunque se respetaban, ¿verdad? Porque la gente la respetaba, pero no les hacía ningún bienestar. Porque cuando se daban cuenta, volvían y cometían los errores y pecaban. Aleluya. Ahora bien, tenemos uno que es inmutable y que va a sostener su promesa. Él va a sostener su promesa. Nadie lo va a reemplazar para decir, bueno, esto lo dijo Jesús, pero ahora yo digo, como lo hizo Jesús. Oísteis que fue dicho, diente por diente, ojo por ojo, mas yo os digo. Ahí él está ya comenzando a hacer su cambio, porque el único que puede hacer cambios de leyes es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el legislador. Él es el único que puede hacerlo. Pero claro, Él lo está haciendo no porque a Él le nació hacerlo, sino que ya estaba escrito, ya estaba dicho. Gloria al Señor. Como dice en el capítulo 8, en el versículo 7, vamos a leer del versículo 6, porque habla de lo mismo que estamos hablando. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Habla de Jesús. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿qué dice? Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí vamos a tomar algo en cuenta. La ley es perfecta. La Biblia dice que la ley es perfecta. ¿Sabe por qué es perfecta? Porque es de Dios. Dios la dio. Pero habla del pacto imperfecto. ¿Era la ley la imperfecta o era el orden sacerdotal? ¿Eran los imperfectos quienes eran? Los hombres. Porque la ley, la palabra de Dios es perfecta. Usted la lee en toda la Biblia, dice que es perfecta. Pero el orden en que venía, es decir, quienes ejercían, quienes enseñaban, eran los débiles, ineficaces, imperfectos. Por eso se está introduciendo uno que es sin pecado, que es perfecto. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo que este nuevo pacto es mejor que el que por muchos años se estuvo practicando. Ahora bien dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días. Dice el Señor, versículo 8, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Entonces aquí, lo que está hablando la palabra del Señor va en progresión. ¿Por qué? Porque aquí todavía no hemos llegado a lo que dice en lo último, donde dice que todos le van a conocer y que no habrá necesidad de que yo les enseñe a ustedes ni que ustedes me enseñen a mí. Pero ya Jesucristo comenzó esta obra, porque ahora nosotros, Él está escribiendo sus leyes, ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestras mentes. Y fíjese que esto solamente sucede en los que han sido regenerados, en los que hemos nacido de nuevo, en los que tenemos una nueva naturaleza, porque tenemos una naturaleza espiritual ahora. Y es en esa naturaleza que Dios puede escribir sus leyes. Y ya no necesitamos nosotros que alguien nos recuerde. ¿Verdad que no? Porque podemos estar solos y se presenta la oportunidad de hacer el mal o de pecar o el tentador se acerca. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Dentro de usted está la palabra de Dios que lo alerta y lo alarma. Aparte de la palabra está el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces usted inmediatamente identifica que eso no es bueno y que usted, si lo hace, va a estar entonces violando esa ley que Jesucristo le ha puesto en su corazón. Esto está mucho mejor que el pacto antiguo, donde solamente estaba escrito en piedras, en papiros. Ahora está escrito ¿dónde? En nuestros corazones. Aleluya. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que
Tenemos un mejor sacerdote que intercede por nosotros. Volvemos al capítulo 7, versículo 23 en adelante, y dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo, siempre para interceder por ellos. Como Él es eterno, entonces nos puede garantizar la eternidad a nosotros, ¿verdad? Porque Pablo dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 15, que si Jesucristo no resucitó, nosotros seríamos unos dignos de, no seríamos dignos, y es decir, nuestro evangelio sería también una mentira, ¿sí? Sería vano, ¿sí? Pero entonces, como Él resucitó, entonces nosotros tenemos garantizada la eternidad con Él. Y eso de que intercede por nosotros como sacerdote, dice que intercede por nosotros como sacerdote. ¿Y lo hará hasta cuándo? Hasta su venida. Entonces nosotros hoy tenemos uno que intercede, porque tenemos un sacerdote que permanece para siempre. Aleluya. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente. Gloria a Dios. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mire qué glorioso es nuestro gran sumo sacerdote. Más sublime significa que es mucho más grande que los mismos cielos. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios también les dice que él subió y lo llenó todo. Ahí sí que se sentó para gobernar desde los cielos. Aleluya. Ahora bien, el escritor entonces le está diciendo al pueblo hebreo aquí que Jesucristo es lo único que ellos necesitan. Porque Jesucristo es más sublime que los profetas, más sublime que los ángeles, más sublime que Moisés, más sublime que el pacto de los padres, más sublime que Melquisedec, más sublime que el sacerdocio. ¿Por qué? Porque él fue apartado, él fue alguien totalmente diferente a nosotros. Primero, no fue engendrado en pecado. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es santo, es inocente, ¿verdad? Porque fue juzgado como pecador siendo inocente. Sin mancha, es decir, no practicó el pecado. Apartado de los pecadores, era diferente a nosotros. O es decir, a los pecadores, porque ya nosotros ya no somos pecadores, ¿verdad? Ya nosotros no somos pecadores. Ni siquiera somos pecadores arrepentidos. Porque nosotros somos nuevas criaturas. Los pecadores arrepentidos son los que andan arrepintiéndose a cada ratito por ahí, nunca se convierten a Cristo. Esos son los pecadores arrepentidos. Pero nosotros ya no somos contados entre los pecadores. Somos llamados, ¿qué? Pueblo santo, ¿verdad? Porque como Él es santo, entonces nosotros somos santos, no porque nos hicimos santos, sino porque fuimos santificados por Él. Porque el que santifica, dice, es uno, y de Él somos todos los santificados. Aleluya. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, que nos convenía.
Exactamente, pues a nosotros pues no tuvimos ese problema como el pueblo hebreo, ¿verdad? A nosotros no nos tuvieron que explicar todo eso para creer en Jesucristo, ¿verdad que no? Es más, si nos lo hubieran explicado, nosotros nos hubiéramos quedado en la luna. Nunca vimos un sacrificio, nunca tuvimos un sacerdocio levítico, nunca tuvimos una ley, no la vivimos para nada. Así es de que nosotros ni siquiera estuvimos encerrados en esa cosa. Así es de que cuando nos hablaron de Jesucristo fue simple para nosotros creer porque no teníamos ese complejo de la ley que lo había venido practicando el pueblo de Israel por 2000 años. ¿Sí? Gloria al Señor. Pero a este pueblo era necesario hablarles y explicarles de esa manera, y gloria al Señor por el escritor que fue iluminado por el Espíritu Santo de Dios, porque fíjense que él les está hablando exactamente todo lo que ellos ya sabían a través de la ley. Lo único que hace el escritor por el Espíritu de Dios es de que pone a Jesucristo por sobre de todas estas cosas. Gloria al Señor. Ahora bien, el versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, que era lo que hacían los sacerdotes cada día. Gloria a Dios, de presentar un sacrificio por ellos mismos. Como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Entonces mire cómo lo diferencia del sacerdocio levítico. El sacerdote levítico hacía dos sacrificios. Hacía el sacrificio por sus pecados para purificarse de acuerdo al rito de la ley, porque así lo mandaba la ley de los sacrificios. Y luego que él se santificaba por el sacrificio, entonces tenía que presentar el otro sacrificio por los pecados del pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, ¿qué fue lo que él hizo? Aleluya. Porque esto lo hizo una vez para siempre. Jesucristo presentó el sacrificio una vez para siempre. A diferencia de los otros que presentaban uno por ellos. El sacrificio de Jesucristo fue únicamente por los pecadores del mundo. Y lo hizo una vez para siempre, es decir, no se volverá a repetir. Ofreciéndose a sí mismo. Aquí hay algo importante. Porque la Biblia lo muestra como el gran sumo sacerdote que presenta el sacrificio. Pero el sumo sacerdote ofrecía la vida de alguien más, ¿verdad? Y Jesucristo como sumo sacerdote, ¿qué hizo? No ofreció la vida o la sangre de alguien más, sino ofreció la propia. Entonces veamos dos cosas importantes aquí. Y esto muchos pues no lo pueden creer, que Jesucristo pueda hacer él varias cosas a la vez. Cuando dice que se ofreció a sí mismo, está diciendo que presentó el sacrificio del Cordero de Dios perfecto. ¿Quién era el que presentaba el sacrificio? El sumo sacerdote. Entonces, como sumo sacerdote se presenta al altar. Pero ahí mismo, siendo sumo sacerdote, él también es el Cordero del sacrificio. Y en ese momento, cuando él ofrece, como dice la Biblia, se ofreció a sí mismo. Entonces, como sacerdote llega al altar y en lugar de presentar la vida de alguien más, sacrifica su propia vida. Así
Así es de que ejerce dos oficios. El oficio de sacerdote y sirve también como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Para quitar el pecado del mundo. Esto es muy importante. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior, lo que leímos en el Salmo 110:4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice entonces que Dios, aleluya, lleva a cabo esto. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Es decir, cuando habla de la debilidad, habla de que son pecadores y que mueren. ¿Sí? Entonces dice, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Aleluya. Entonces, hermanos, concluimos en esta noche con el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese gran sumo sacerdote es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que hizo todo por nosotros. Y ahora nosotros estamos delante de su presencia. Aleluya, adorándole. Gloria a Dios. Y Él nos enseña todos los días. Él guía nuestros pasos, ¿verdad? Ya no andamos la palabra de Dios como la andaba el pueblo de Israel. ¿Se acuerda lo que dice Deuteronomios capítulo 6? Donde le habla a los padres, de hablarle a los hijos por la mañana, al mediodía, al acostarse, y que le ponga la palabra, el mandamiento en sus frentes. ¿Sí? Y yo miraba lo que la palabra que decía en su frente, me recordaba en la mano, gloria al Señor. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse. Y cuando te levantes, sigue diciendo el 8. Y las atarás ¿dónde? Como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Mire cómo la andaban. ¿Dónde estaba entonces la ley o la palabra perfecta de Dios en ese entonces? Estaba entre el pueblo, pero estaba escrita exteriormente y no internamente en el corazón como lo es hoy. En Cristo Jesús, su palabra, sus mandamientos, sus convicciones, todo lo que Él quiere que nosotros hagamos está siendo escrita en nuestros corazones. Eso es lo que nos hace vivir una vida en obediencia. Consagrar nuestra vida a Dios de voluntad propia. Así lo decimos nosotros, ¿verdad? De voluntad propia. Pero no es de voluntad propia, es que la ley ha sido escrita dentro de nuestro corazón y ella es la que nos guía. Ella es la que nos hace ser lo que somos. Gloria al Señor. Aleluya. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a orar en esta hora dándole gracias al Señor por esta hermosa porción. Y el próximo miércoles vamos a profundizar un poco mejor sobre el mediador de un mejor o de un nuevo pacto. Gloria al Señor. Así es de que los invito a que no se queden en casa. Si pueden llegar, lleguen, por favor, porque estas enseñanzas son muy edificantes y muy buenas para mejorar nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor en esta hora. Amado Señor, te damos gracias en este hermoso momento, Señor,
por el tiempo que tuvimos de poder, de estar, Señor, en tu presencia, aprendiendo, Señor, y llenándonos de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque en ti tenemos una mejor esperanza. En esta hermosa noche, te doy gracias por mis hermanos que pudieron llegar, Señor, hasta el templo y los que pudieron estar, Señor, a través del sistema Zoom. Te doy gracias, Señor, en esta noche y te ruego, mi Dios, que derrames tus gloriosas bendiciones y sanidades en los hermanos. Oh Dios, fortalece sus vidas, el conocimiento. Da sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para que podamos conducirnos como es debido, como cristianos, como casa de Dios. Gracias te damos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.